Hola, buen día. Mi nombre es Luis David Castillo Uribe, estudiante de Ingeniería Civil cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Hoy hablaremos un poco de estas normas en vías que nos sirve para tener muy en cuenta lo que se debe hacer ante la preparación de un concreto mortero. En esta primera tabla tenemos nuestra norma en vías E 212 del 2013. En esta segunda tabla tenemos nuestra norma en vías E 218 del 2013 y en esta tercera tabla tenemos nuestra norma en vía E 238 del 2013. Se dice 2013 porque es la versión más actualizada que tenemos por ahora. Bueno, voy a explicar una por una su procedimiento, cómo se hicieron los cálculos y para qué nos sirve. Listo, empezaré con esta primera tabla así en orden. en orden. Eh, el título de nuestra norma dice: presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas para la preparación de morteros o concretos. Bueno, esta norma nos ayuda a determinar de manera aproximada la presencia de impurezas orgánicas nocivas en arenas usadas en la preparación de morteros o concretos de cemento hidráulico. Una de las importancias de este método es que nos brinde una advertencia sobre la presencia de impurezas orgánicas nocivas en el agregado fino. El procedimiento que se tomó para esta norma en el laboratorio costó de escoger una muestra de 450 gramos de agregado fino pasante del tamiz número 4. Luego se invierte 130 mililitros de agregado de una botella graduada, obviamente. Luego de esto se adiciona la solución de hidróxido de sodio hasta completar 200 mililitros junto con el agregado. Finalmente, se agita la botella para que el agregado y la solución se mezclen por completo. Para obtener el resultado de esta norma, de este laboratorio, se debe dejar en reposo el recipiente durante 24 horas como mínimo. Para el resultado, esta norma nos permitió basarlo a una placa orgánica que teníamos en el laboratorio que consta de unos colores. Dependiendo del color de la sustancia, lo podíamos comparar con el color de la placa orgánica y asimismo decir si nuestro agregado fino contenía impurezas orgánicas. Esta tabla consta de un color degradado del más claro al más oscuro. Nuestro color de referencia es el número 3, este color que vemos aquí. Nos quiere decir que nuestro agregado fino debe tener un color hasta acá para que pueda servir en la preparación de morteros o concretos. Si ya el color es más oscuro, esto quiere decir que nuestro agregado presenta impurezas orgánicas, o sea, quiere decir que no nos sirve para utilizarlo en la preparación de morteros o concretos. En nuestro laboratorio, el resultado de la solución ya final después del reposo nos dio un color entre el color 4 y el color de referencia número 3. Esto nos llevó a la conclusión de decir que nuestro agregado fino presentaba impurezas orgánicas nocivas y perjudiciales para la construcción de morteros, para la preparación de morteros o concretos. De esto se trataba esta norma. Nos permite saber si el agregado fino es apto o no apto para la preparación o para advertirnos que nuestro agregado fino contenía material orgánico que más adelante nos perjudicaría. Luego pasamos a nuestra siguiente norma. Su título es Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 milímetros pulgada y media por medio de la máquina de Los Ángeles. Bueno, este ensayo como si mide la degradación de un agregado pétreo con una composición granulométrica definida, como resultado de una combinación de acciones que incluye abrasión, impacto y molienda,
en un tambor de acero rotatorio que contiene un número determinado de esferas metálicas, el cual depende también de la granulometría de la muestra del ensayo. Bueno, hablaré un poco del procedimiento que se tomó para elaborar esta norma. El procedimiento que se tomó constó en escoger una muestra de agregado grueso al cual se le hizo el proceso de cuarteo y de tamizaje que exige la granulometría. La granulometría en este ensayo fue la granulometría B, como lo podemos ver aquí en nuestra tabla B, que exige que la masa total de agregado debe ser de 5000 gramos, pero dividida en 2. Esos son los resultados que vemos acá. Vea. Debe ser de 5000 gramos, pero tiene que ser dividida en 2. Esto quiere decir, se lo explico una vez. El proceso de tamizaje que requiere la granulometría dice que se deben utilizar los tamices media pulgada, 3/8 de pulgada y 1/4 de pulgada. Dice que el material debe ser dividido, debe ser 2500 gramos de agregado grueso, debe ser pasante de media pulgada, pero debe ser retenido en 3/8 de pulgada. Y los otros 2500 gramos de agregado grueso debe ser pasante de 3/8, como lo vemos acá, 3/8 pulgada, pero retenido en 1/4 de la pulgada, en el tamiz de 1/4 de pulgada. Y así obtenemos los 2500. También la granulometría B nos dice el número de esferas que debemos utilizar. En este caso son 11 esferas de acero las que vamos a utilizar. Bueno, ya después de eso, luego se hace el proceso de lavado y secado con el fin de eliminar impurezas. Luego de esto, de ya estar seca nuestra muestra, la pesamos y vendría siendo nuestro primer dato, que viene acá, datos obtenidos en el laboratorio, masa de la muestra ya seca. Ese viene siendo nuestro primer dato. Luego, después del agregado ya seco, se introduce en la máquina de Los Ángeles junto con las 11 esferas de acero. Este agregado estará sometido a la acción de abrasión, impacto y molienda, que es el resultado del choque entre las esferas con el agregado. Este proceso durará hasta que la máquina cumpla sus 500 revoluciones por minuto. Más o menos unos 30 minutos vendría siendo este proceso de molienda. Luego se saca el material para ser tamizado. El tamiz que se requiere en esta norma es el tamiz número 12. El material retenido en el tamiz número 12 es el que nos sirve para hacer el cálculo de porcentaje de pérdida y así saber qué tan resistente es nuestro agregado. Ojo, pero el material retenido en el tamiz 12 debe ser lavado y secado y así saber la masa resultante de nuestro agregado. Vendría siendo ya nuestra masa procesada, nuestro dato número 2. Luego ya obtener esos datos y ya sabiendo cómo se sacan estos datos y cómo obtenemos esta tabla que podemos observar acá, pasamos ya al cálculo de porcentaje de pérdida. Nuestra norma en vía 218 ya nos ofrece la fórmula de pérdida, que nos quiere decir que el porcentaje de pérdida se calcula restando nuestros dos datos, nuestro dato 1, que viene siendo este, menos el dato 2, dividido el primer dato obtenido por 100. Aquí les voy a mostrar cómo obtenemos ese porcentaje de pérdida. Colocamos chip igual, elegimos nuestro P1, que viene siendo nuestra masa. Espera, le pongámosle paréntesis para que nos quede más ordenado. Nuestra masa, nuestro primer dato, menos nuestro segundo dato, que es la masa ya procesada, cerramos paréntesis, dividido nuestro primer dato, masa de la muestra seca. Todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Pues como ya sabemos que el porcentaje siempre se multiplica por 100. Y aquí obtenemos nuestro porcentaje de pérdida.
25.71. Vendría siendo aproximadamente 26. 26 vendría siendo nuestro porcentaje de pérdida. Pues como bien sabemos es un porcentaje bastante alto. Quiere decir que nuestro agregado pues no es tan resistente, pero tampoco tampoco es tan frágil a la degradación. Bueno, luego de ese tenemos nuestra tercera tabla, que su título es determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión utilizando el aparato microdeval. La prueba, este método nos quiere, les voy a explicar un poquito más detalladamente. Dice, la prueba microdeval tiene por finalidad determinar la pérdida por abrasión de agregados gruesos en presencia de agua y de una carga abrasiva. Muchos agregados son más débiles en estado húmedo que seco, y el uso del agua en este ensayo incorpora esta reducción de resistencia en contraste con otros ensayos que se realizan solamente con agregados secos. De eso consta nuestra norma. Saber la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión utilizando la máquina, el aparato microdeval. El procedimiento que se hizo en esta norma fue el siguiente. Constó en preparar una muestra de 1500 gramos de agregado grueso que se registró como masa inicial MI, véanlo como lo tenemos aquí, estos son los datos obtenidos del laboratorio, masa inicial MI 1500. Luego, dicho material se sumergió en 2 litros de agua de la llave por un tiempo mínimo de 1 hora. Esto se puede hacer, ¿qué? Se puede hacer en el recipiente microdeval. Después se introduce en el, si lo hizo en otro recipiente, se introduce en el recipiente microdeval. Luego se le incorpora la carga abrasiva, que vienen siendo el peso de las bolas de acero, que son 5000 gramos. Luego se pone el recipiente microdeval en la máquina y se pone a funcionar a una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Terminado el tiempo de rotación, el material será tamizado por los tamices de 4.75 milímetros y 1.18 milímetros. Luego del proceso que tienen estos de molienda también, el material resultante será sometido sobre estos tamices. Luego se lava el material para que elimine impurezas y el material pasante del tamiz de 1.18 milímetros. 1.18 milímetros. Luego se combinan los materiales retenidos en cada tamiz anteriormente nombrados. Se procede al lavado y secado en la estufa. Luego se pesa y esa será nuestra masa final. La tenemos acá registrada como masa final. Este es nuestro resultado del proceso de degradación que tiene el aparato microdeval. Fue de 1370.5. Luego, como en esta tabla, como en esta norma, también nos dan la fórmula ya para hallar el porcentaje de pérdida. Y este porcentaje de pérdida se calcula de la siguiente manera: nuestra masa inicial menos la masa final sobre nuestra masa inicial por 100. Y en Excel lo vamos a hacer acá brevemente. Shift igual, ponemos otra vez paréntesis, paréntesis, hacemos la resta de nuestra masa inicial menos nuestra masa final, cerramos paréntesis, sobre nuestra masa inicial, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 100. Y ahí tenemos nuestro
tenemos nuestro porcentaje de pérdida. Este porcentaje de pérdida vendría siendo, porcentaje de desgaste, vendría siendo no muy alto. Quiere decir que nuestro agregado grueso es bastante resistente. Bastante resistente. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la explicación de estas normas, normas que nos sirven para tener muy en cuenta la preparación de morteros, que nuestro material no tenga impurezas, que nuestro material sea resistente, que nuestro material sea resistente a la abrasión, a la degradación. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la creación de un mortero o concreto. Y estas son algunas normas que hay que tener en cuenta a la hora de la preparación de estos morteros. Muchas gracias, es todo por hoy.